Y les comentaba que no solamente sodio y potasio van a ser los iones que entren o que salgan o que tengan un papel en el potencial de membrana de la célula. Para fines prácticos, también tenemos otros iones que también pueden tener un papel en el potencial de acción. Aquí tenemos dos ejemplos, los más importantes, los aniones negativos, donde principalmente estos van a ser proteínas, los cuales van a mantener un déficit neto de iones de potasio, déficit neto de iones de potasio, y esto va a generar una carga negativa, ¿vale? Por otro lado, tenemos a los iones calcio, que también se abren cuando hay diferencia en el voltaje. Cuando se llega a menos 65 milivoltios, no solamente se abren canales de sodio y de potasio, sino que se abren también canales de calcio. Dependiendo de la célula, podemos tener más o menos canales de calcio y esto va a hacer que el efecto de la entrada de los canales de calcio sea insignificante o que sea significativa. Por ejemplo, en una neurona, cuando se abren canales de calcio, pues básicamente estos van a ser tan poquitos que la entrada de canales de calcio no va a alterar en lo absoluto el cambio en el potencial de acción. Esto en una neurona. Pero, por ejemplo, en el corazón, va a ser todo lo contrario. En el corazón tenemos muchísimos canales de calcio que incluso van a ser más importantes que los canales de sodio. Por lo tanto, en un cambio en el potencial de la membrana, cuando se llega a menos 65 milivoltios, los canales de calcio también se van a abrir, permitiendo que entre una gran cantidad de calcio a la célula, generando una despolarización. Entonces, hay células como las neuronas, donde su despolarización va a ser debida a los canales de sodio y hay otras células, como las células del corazón, las células del músculo liso, por ejemplo, donde la despolarización o el cambio en el potencial de membrana va a ser por la entrada de calcio, ¿vale? Ahora, la concentración de iones también tiene un impacto directo en la entrada de otros iones. ¿A qué me refiero con esto? A que, les pongo un ejemplo, cuando el calcio disminuye, solo el 50% debajo de su concentración normal. Esto va a afectar la entrada de sodio hacia el interior de la célula. Entonces, cuando en el exterior, aquí es el exterior, aquí es el interior, cuando en el exterior disminuye las concentraciones de calcio, esto va a estimular la entrada de sodio. Entonces, si tenemos un proceso de deshidratación, por ejemplo, donde los iones calcio disminuyan en el exterior de la célula, esto va a permitir que entre muchísimo más sodio del que generalmente entraría. El sodio, como vamos a ver más adelante, induce contracción muscular. Entonces, ante la deshidratación, va a haber mayor contracción muscular. Y esto, pues, es famoso en los calambres, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos mucha actividad física o permanecemos mucho tiempo en una posición, hace que en esa zona, pues, no lleguen ciertos minerales o que haya una deshidratación. Como no hay esos minerales, esto va a generar que el sodio fluya más hacia el interior de la célula, generándonos contracciones involuntarias. Esto se puede llevar a un extremo, generando que haya tetania o paralización muscular. Y el caso más drástico de la tetania, pues, son los epistótonos, que son procesos de contracción involuntaria que solamente suceden cuando hay una enfermedad que se llama tétanos. En el paciente con tétanos hay una alteración en ciertos iones, lo cual hace que el individuo tenga contracciones involuntarias que son de este tipo. Este es un cuadro famoso que representa el dolor y los síntomas de un enfermo con tétanos. Y una de las características es que justamente tiene contracciones involuntarias tan fuertes que hace que se arquee la espalda y que se muerda la lengua debido a estas contracciones tan fuertes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que inicia el potencial de acción? Entonces, un potencial de acción se puede iniciar por un estímulo.
No vamos a ver ahorita los estímulos, los vamos a ver más adelante, pero estos estímulos van a generar un ciclo de retroalimentación positiva que va a abrir los canales de sodio, ¿verdad? Y después va a generarse un potencial de acción de menos 65 milivoltios y esto va a abrir a los canales dependientes de voltaje. El estímulo puede ser un neurotransmisor, puede ser un cambio en el potencial de una neurona vecina o puede ser incluso una hormona en el caso del músculo liso. Propagación del potencial de acción. Una característica del potencial de acción es que este no se queda quieto. Al final de cuentas, estamos pasando de la membrana de una carga negativa a una carga positiva. Entonces, esos electrones que se perdieron tienen que fluir hacia algún lado, ¿verdad? Entonces, esto va a generar que el potencial de acción se propague por toda la neurona. Si en esta parte de la neurona inicia un potencial de acción, recuerden que generalmente el potencial de acción lo vemos de esta manera. Primero tenemos un potencial de membrana negativo en el interior y positivo en el exterior. Cuando se da el estímulo, hay una despolarización que genera que ahora el interior sea más positivo y el interior más negativo. Esto no se va a quedar solamente en esta parte de la membrana, sino que va a ir fluyendo, van a ir fluyendo los electrones de ese potencial, generando algo que es característico del potencial de acción, que es la propagación. Entonces el potencial de acción se propaga, ¿verdad? Y se propaga en todas direcciones. En el caso de la fisiología, a esta propagación de los electrones por la generación del potencial de acción se le llama impulso nervioso. Y cuando esto ocurre en las neuronas, se le llama impulso muscular. Entonces eso lo podemos representar en este dibujo que se ve aquí, donde este sería el reposo. Posteriormente hay un estímulo en esta parte de la neurona o de la fibra muscular y esto va a hacer que el potencial de acción se propague. Se propaga hacia todas direcciones, pero generalmente se va a mover más por donde se encuentra el axón. Entonces se va a propagar hasta el segmento final del axón y en el segmento final del axón, se lo repito, puede generar movilización de vesículas o puede generar comunicación con otra neurona en procesos que se llaman sinapsis. Ahora, cuando el potencial de acción se genera, esto no es permanente, sino que la zona donde inicialmente inicia un potencial de acción, pues rápidamente se genera una vuelta al reposo nuevamente. Imagínense si no fuera así, si todo el tiempo estuviera generándose potenciales de acción indistintamente, pues eso llegaría a una sobreestimulación de las neuronas y del sistema nervioso central, del corazón y del músculo esquelético. Entonces un potencial de acción eventualmente debe determinar, ¿verdad? Y vamos a ver un poco con respecto a eso. Eh, Aquí podemos observar que cuando hay un potencial de acción, generalmente hay un espacio en el que no puede ocurrir otro potencial de acción. La célula se protege de que inmediatamente no ocurra un nuevo potencial de acción, generando algo que se llama hiperpolarización. Entonces, en la hiperpolarización, en este espacio, no se puede generar un nuevo potencial de acción. Entonces, debemos de esperar a que termine ese potencial de acción para iniciar con un nuevo potencial de acción, ¿vale? Entonces, eso lo vamos a ver más detalladamente cuando nosotros veamos músculo cardíaco, pero ahorita nada más sepan que un potencial de acción no es eterno y que debemos de dejar un espacio entre un potencial de acción a otro potencial de acción, ¿vale? Y para eso, generalmente lo que hacemos es una hiperpolarización, ¿vale? Eh, Vamos a continuar. No todos los potenciales de acción se ven como el que le mostraba en un principio de la célula nerviosa. En la célula nerviosa, en la neurona, nuestro potencial de acción se ve así, con una despolarización y una rápida repolarización. Puede haber una hiperpolarización
y esto nos vuelve nuevamente al reposo, ¿verdad? Pero en algunas células, por ejemplo, músculo liso y músculo cardíaco, lo que nosotros tenemos es un potencial de acción con una meseta. Entonces, en el potencial de acción de meseta tenemos una fase diferente. Tenemos la despolarización, tenemos la meseta y tenemos la repolarización. Entonces, no en todas las células el potencial de acción se va a ver de la misma manera, porque van a tener diferentes fases y diferentes componentes. En este caso, estamos observando una célula de Purkinje, una fibra de Purkinje, que se encuentra en el corazón, porque en el corazón es justamente donde podemos observar este patrón característico de potencial de acción. Muy bien, ahora después de que se generó el potencial de acción, pues se deben de restablecer los valores de sodio y de potasio, ¿verdad? Recuerden que cuando tenemos una despolarización, va a entrar sodio y va a salir potasio. Entonces, si esto ocurriera todo el tiempo, pues nos íbamos a quedar sin potasio en el interior y se iba a llenar de sodio, ¿verdad? ¿Qué restablece los valores de sodio y de potasio que hay en el interior de la neurona? Pues la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio va a sacar el sodio que había entrado en excedente y va a meter al potasio que se había salido, ¿verdad? Entonces, después del potencial de acción, la célula, gracias a la bomba sodio-potasio, vuelve a restablecer los valores de sodio y potasio, ¿verdad? Entonces, si yo les pregunto, ¿qué receptor o qué transportador va a ser el responsable del restablecimiento de los gradientes iónicos de sodio y potasio? La respuesta va a ser la bomba sodio-potasio. Solo que cuando la bomba sodio-potasio se pone a trabajar, va a generar o va a necesitar una gran cantidad de ATP. Entonces, incluso la cantidad de ATP que necesita la bomba sodio-potasio para restablecer estos valores hace que nuestro metabolismo se vea forzado y que esto genere calor. En la gráfica que se muestra en esta diapositiva es la producción de calor que genera la bomba sodio-potasio. Muy bien. Ahora, hay diferencias entre los nervios o entre los axones en cuanto a la conducción del impulso nervioso o en cuanto a la propagación del potencial de acción. Básicamente vamos a tener axones que van a estar cubiertos de un componente membranoso que se llama mielina y vamos a tener axones que no tienen mielina. En los axones que no tienen mielina, el potencial de acción se va a propagar de manera lineal, mientras que en los axones que tienen mielina se va a propagar por saltos. Por eso decimos que en las neuronas que tienen mielina, el potencial de acción es saltatorio. Ahora, si ustedes van a viajar a un lugar, ¿cómo creen que viajarían más rápido? ¿Si van caminando despacio o si van brincando? Entonces, ¿cómo en el impulso saltatorio se viaja más rápido el potencial de acción? Entonces, este estímulo es mucho más rápido que en los axones que no están mielinizados, ¿verdad? Ahora, el espacio por donde se da el intercambio de iones en un axón mielinizado se le va a llamar nódulo de Rambier, mientras que la mielina, que va a ser lo que va a recubrir el axón, va a ser por la membrana de una célula que se llama célula de Schwann o célula de Schwann. Creo que eso es todo con respecto a potencial de membrana y potencial de acción. No sé si tengan alguna duda. Yo, profe.
Dime. Entonces, el potencial de acción va a viajar más rápido con el impulso saltatorio. Así es, en las neuronas que están mielinizadas. Gracias, profe. De nada. Cambio de chip, cambio de tema. Ahora vamos a ver contracción del músculo esquelético. Anteriormente habíamos visto en la neurona cómo es que se daban estos procesos de potencial de membrana y potencial de acción. Vamos a ver que tiene algo parecido al músculo, particularmente el músculo esquelético que vamos a ver, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con contracción del músculo esquelético. El músculo esquelético es parte de un tipo de tejido que se llama tejido muscular, que básicamente se divide en tres. Tenemos el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. Cada uno de ellos tiene características histológicas distintas, como nosotros ya lo vimos en la materia de histología, pero también tienen otros componentes que van a ser específicos de cada uno de los tipos de tejido. Por ejemplo, el músculo esquelético es voluntario, mientras que el cardíaco y el liso van a ser involuntarios, ¿vale? El músculo se va a clasificar en músculo estriado y en músculo liso. El músculo estriado, a su vez, se clasifica como esquelético y cardíaco. Y el músculo esquelético se va a subdividir en somático y visceral, donde el somático va a ser aquel que se encuentra alrededor de los huesos y el visceral el que se va a encontrar en algunas vísceras. Por ejemplo, el músculo visceral lo tenemos en la lengua, en el esófago y en el diafragma principalmente. También en la laringe tenemos a las cuerdas bucales, que son parte de músculo esquelético visceral. Por eso nosotros podemos controlar la manera en la que hablamos, ¿verdad? Porque es músculo liso. El músculo cardíaco, por su parte, es estriado porque tiene sarcómeros, pero ese sí es involuntario. Y el músculo liso, este sí no tiene sarcómeros, por eso se considera músculo liso y también es involuntario. Terminología. En el músculo esquelético, vamos a ver que muchas veces a los organelos que nosotros conocemos se les dice con un nombre diferente. A la membrana celular se le dice sarcolema, al citoplasma del músculo de las fibras musculares se le llama sarcoplasma, al retículo endoplasmático liso se le conoce como retículo sarcoplásmico, a las mitocondrias se les conoce como sarcosomas y las células que van a formar parte del tejido muscular se les llama fibras musculares o rabdomiocito. Generalmente se refiere a ellas como fibras musculares, que, como ya lo vimos en histología, son sinsitios. ¿Qué es un sinsitio? Es la fusión de varias células para formar una célula más grande y más compleja. Una fibra muscular se va a formar desde la etapa embrionaria y va a tener muchos núcleos porque va a ser la fusión de varias células que van a dar como resultado una célula sumamente larga. Entonces, las fibras musculares, incluso en un microscopio, se puede ver su interior y si nosotros rompemos un músculo, hasta las podríamos ver a simple vista, de lo tan grandes que son. Ahora, las fibras musculares se agrupan en estructuras más grandes que se llaman fascículos. Déjenme dejar de compartirles un momento porque no puedo manipularlo. Profe, ¿Qué pasó? no se estaba proyectando la presentación. Sí, me imaginé. Les digo que mi computadora está fallando, entonces por favor no se esperen a que yo les diga si algo no anda bien. Inmediatamente ustedes lo ubiquen, me lo dicen, por favor, ¿vale? Porque eh, hay veces que yo le doy grabar y no graba, hay veces que yo le doy presentar y no presenta, entonces son ciertas cuestiones técnicas que si ustedes no me lo dicen, pues yo no me voy a dar cuenta, ¿vale? Muy bien, entonces, ahora sí, ¿ya se ve la presentación? Sí, profe, ya se ve. Ok, gracias. Entonces, lo que habíamos visto es una repetición de lo que vemos en histología, la clasificación del tejido muscular, la terminología y la estructura. Entonces ahorita estamos viendo un resumen. Habíamos quedado que las células del músculo se llaman fibras musculares y que estas fibras musculares se agrupan
en una estructura formada por varias fibras musculares, la cual se llama fascículo muscular, y que este fascículo muscular va a ser el componente de lo que ya va a ser propiamente el músculo, ¿verdad? Y aquí tenemos el ejemplo del conejo, que es el bíceps que nosotros podemos observar aquí. Entonces, el músculo que nosotros observamos en las imágenes generalmente va a estar compuesto por fascículos. Los fascículos son los que van a incluir a las fibras musculares e incluso dentro de las fibras musculares tenemos fibras más pequeñas. Dentro de la fibra muscular vamos a tener fibras más pequeñas, las cuales vamos a llamar miofibrillas. Y dentro de estas miofibrillas es donde se va a encontrar a el segmento o la estructura funcional del músculo esquelético. ¿Por qué funcional? Porque va a ser la que se va a contraer y se va a relajar dependiendo de los estímulos que le lleguen. Y esta estructura se llama sarcómero. El sarcómero solamente lo vamos a encontrar en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco. El músculo liso carece de sarcómeros. Y dentro del sarcómero, que es este espacio que tenemos aquí, vamos a tener distintas fibras de proteínas. Pero las fibras de proteínas más importantes van a ser dos: las fibras gruesas, que se van a llamar miosina, y los filamentos o fibras delgadas, que se van a llamar actina, ¿vale? Ahora, entre los espacios de las miofibrillas, vamos a tener retículo sarcoplásmico. Vamos a tener, aparte del retículo sarcoplásmico, vamos a tener tejido conjuntivo que lo va a rodear y lo va a proteger. Entonces, alrededor de la fibra muscular, en este espacio que tenemos aquí, estos espacios que tenemos aquí, vamos a tener un tejido conjuntivo que se va a llamar endomisio. Ahora, lo que va a separar cada una de las fibras musculares se llama endomisio. Lo que va a separar cada uno de los fascículos se les llama perimisio, y lo que va a separar la fibra muscular completa se llama epimisio. Este tejido conjuntivo va a servir para poder proteger al músculo y que éste pues no se rompa tan fácilmente y que esto no genere muerte o daño de algunas fibras musculares. El tejido conjuntivo tiene cierta elasticidad y sobre todo tiene una proteína muy importante que se llama colágeno, el cual va a proteger a nuestro músculo de un exceso de contracción, de un exceso de elasticidad y también de un daño que pudiera provocarle la tensión mecánica que nosotros le generemos. Vamos a continuar. Las miofibrillas van a estar compuestas por sarcómeros. Así se ve o así se veía el músculo esquelético cuando lo observaban en un microscopio óptico. Lo primero que se dieron cuenta es que se veían estas rayitas, a las cuales llamaron estrías, y por eso el músculo se considera músculo estriado. También observaron que en el interior de una fibra muscular, aparte de sus organelos característicos, como estos que vemos aquí, aquí está una mitocondria, existían las miofibrillas, ¿verdad? Y que las miofibrillas tenían sarcómeros. Ahora, al sarcómero, como le veían diferentes colores de bandas, pues básicamente la clasificación del sarcómero va a estar en función de las bandas que presenta en su interior. Y es por eso que al sarcómero lo podemos clasificar en bandas obscuras y bandas claras. Las bandas I van a ser las bandas claras y las bandas A van a ser las bandas obscuras. En medio de las bandas I, todo esto es una banda I, vamos a tener al disco Z, que va a ser una región en la cual va a iniciar y va a terminar el sarcómero. La banda Z de la izquierda marca el inicio del sarcómero, mientras que la banda Z de disco Z, perdón, del lado derecho inicia, marca el final del sarcómero. Entre un disco Z y otro disco Z va a ser precisamente donde vamos a tener a las bandas claras o bandas I. Mientras que en la parte central, entre una banda I y otra banda I, es donde vamos a tener
a la banda oscura que se llama banda A. Y en el interior de la banda oscura vamos a tener justamente en medio una línea que se llama línea M. Alrededor de la línea M, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, vamos a tener una banda más clara dentro de la banda oscura que se llama banda H, ¿vale? Entonces, recapitulando, tenemos en el sarcómero dos bandas I a los extremos, donde en medio de cada banda I vamos a tener un disco Z que marca el inicio y el final del sarcómero. En medio tenemos a la banda A. La banda A tiene en la parte central otra banda que se llama banda H y en medio de la banda H es donde vamos a tener a la línea M, ¿vale? Esta gráfica nos muestra cómo se ve el sarcómero desde un microscopio, pero también cómo creemos que se encuentran las fibras dentro de este mismo sarcómero. Y aquí les voy a señalar las fibras más importantes. Las fibras del disco Z se van a llamar proteínas del disco Z. Y en estas proteínas se van a anclar a las fibras que aquí representamos en color rojo, que son las fibras de actina. Las fibras de actina van a estar ancladas a el disco Z, mientras que las fibras de miosina, que son estas que tenemos aquí, van a estar ancladas a la línea M de la banda A. Van a estar encontradas, por lo tanto, en el proceso de contracción, la miosina va a jalar a la actina, permitiendo que se desplace el disco Z hacia el interior, generando una disminución del sarcómero, y este es el proceso que nosotros conocemos como contracción, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que vamos a observar en cada uno de los segmentos del sarcómero y por qué en un microscopio podemos percibir esto como bandas claras o bandas oscuras? Para fines prácticos, las bandas claras va a ser aquellas regiones del sarcómero en donde tengamos una menor densidad de proteínas, mientras que las bandas oscuras van a ser aquellas regiones del sarcómero donde tengamos mayor densidad de proteínas. Entonces, en el disco Z tenemos pura proteína, por eso se ve color oscuro. Y aquí vamos a tener a las proteínas Z. En la región de la banda I, en el segmento de la banda I que se encuentra dentro del sarcómero, vamos a encontrar exclusivamente a la actina. Y como las actinas son fibras delgadas, pues entonces pues no vamos a tener mucha densidad de proteínas y por eso va a dejar pasar la luz y se va a ver como algo claro. Mientras que en la línea M vamos a encontrar proteínas donde se va a anclar la miosina. Ahora, en el primer segmento de miosina tenemos a las colas de miosina, las cuales tienen una densidad proteica disminuida y por lo tanto esta primera región de la banda A se va a ver oscura, pero no tan oscura porque la densidad de proteínas va a ser media. En los segmentos más extremos de la banda A vamos a tener tanto a fibras de actina como fibras de miosina. Por lo tanto, la densidad proteica va a ser la más alta de todas y esta región dentro de las bandas pues va a ser la más oscura de todas porque aquí tenemos la interacción de más proteínas, ¿vale? Entonces, la coloración de las bandas va a depender directamente de la densidad de proteínas. A menor densidad de proteínas tenemos bandas más claras y a mayor densidad de proteínas vamos a tener bandas más oscuras. Vamos a continuar. Muy bien. Ahora ya caricaturizado, tenemos a los segmentos que van a formar parte del sarcómero, además de otras proteínas accesorias que no vamos a ver por cuestión de tiempo. Tenemos a la línea Z, que marca el inicio y el final de un sarcómero. Tenemos a la línea M. Aquí podemos observar las proteínas que se encuentran ahí. Tenemos a la banda A, el segmento que se encuentra en el interior del sarcómero de la banda A, donde lo que vamos a observar básicamente va a ser actina y otros componentes estructurales. Aquí tenemos otra banda A con la actina y otros componentes estructurales. Y lo que se alcanza a ver en una mayor proporción
es la banda o la línea A, la banda A, perdón, donde vamos a tener a la banda H en el interior y los segmentos más oscuros, que serían estos donde vamos a encontrar la actina unida a la miosina en un proceso de contracción. Bien. Proteínas estructurales de sarcómero son la actina, que se encuentra en forma de actina G, pero esta actina G, que es globular, se une con otras muchas actinas, generando un filamento de actina. El filamento de actina, aunque aquí lo pongan como una doble cadena, realmente es muy parecida al ADN porque no tiene esta forma, sino que tiene forma de doble hélice, ¿sale? Entonces también es helicoidal. Mientras que la miosina va a tener componentes de miosina 2. La miosina 2 va a tener, déjenme borrar lo que escribí. La miosina 2 va a ser esta estructura, la cual tiene una cola, una cabeza y un cuello. Estas van a enredarse unas con otras hasta formar un filamento grueso de miosina 2. Un filamento grueso de miosina tiene entre 200 a 300 moléculas de miosina 2. Estas son las estructuras que les mencionaba que tiene la miosina 2, las cuales van a ser una cola, un cuello o brazo de palanca y una cabeza. Dentro de la cabeza tenemos una región particularmente importante, que básicamente es una hendidura, que va a ser el sitio donde se va a unir a la actina. La cabeza de la miosina tiene una especie de gancho, la cual le va a permitir que si la actina se encuentre desprotegida, se pueda unir a la actina. Esto va a ser importante para los procesos de contracción que vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces aparte de las proteínas de actina y miosina, que van a ser las más importantes, tenemos otras proteínas accesorias. No vamos a verlas todas, vamos a ver solamente las proteínas asociadas a filamentos de actina que van a ser importantes para el proceso de contracción, las cuales van a ser la tropomiosina y la troponina. La actina va a ser una doble cadena, la cual va a tener forma helicoidal, la cual es representada por el filamento que nosotros podemos observar en color rojo. Recuerden que el filamento de actina va a estar formada por proteínas que se llaman actina G, que tienen forma globular. Esta actina G, cada una de estas actina G va a tener un sitio que se llama sitio de unión a miosina. Esta es la argolla donde se va a unir el gancho, que va a ser la cabeza de miosina. Sin embargo, para que esto no ocurra todo el tiempo, estos sitios de unión a la miosina que se encuentran en la actina van a estar bloqueados por una proteína que aquí se representa en color verde. Esta proteína se llama tropomiosina. La tropomiosina va a ser una proteína también en forma de filamento, la cual va a cubrir los sitios de unión a miosina que se encuentran en la actina. Pero para que esto permanezca sellado, se necesita una especie de este gancho que permita que la tropomiosina se quede unida a la actina. Y esto va a ser una proteína que tiene tres dominios que se llama troponina. La troponina es una proteína que va a unir a la actina con la tropomiosina. La troponina es una proteína que va a tener tres dominios. Un dominio que se llama TNT, el cual va a ser el que se una a la tropomiosina. También va a tener otro dominio que se llama TNC, el cual va a ser un dominio de unión a calcio. Y tiene otro que se llama TNI, que va a unirse a la actina y va a impedir la interacción. Entonces, un dominio, el T,
se une a la tropomiosina, otro dominio, el I, se une a la actina y otro dominio, el C, se une al calcio. Esas son las proteínas de unión a actina que van a ser importantes, sobre todo porque tienen un papel en el proceso de contracción. Muy bien. Dentro de las proteínas que están asociadas a los filamentos de miosina, vamos a tener una particularmente importante que se llama distrofina. Y no es importante tanto por su función, sino porque mutaciones en esta proteína nos van a generar una enfermedad genética bastante fea que se llama distrofia muscular de Duchenne. En la distrofia muscular de Duchenne, la distrofina no se produce adecuadamente, por lo tanto, los sarcómeros no van a estar unidos muy bien al disco Z. Entonces, esto va a generar que el músculo no funcione y si el músculo no funcione, se atrofia, ¿verdad? Entonces, esta distrofia va a generar que las personas que la tengan un cuadro de inmovilidad bastante severo, lo cual los lleva a que queden postrados en sillas de ruedas durante toda su vida. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad asociada al cromosoma X. Entonces, en este caso, los hombres van a ser quienes van a presentar la enfermedad y las mujeres van a ser las portadoras. Ojo, esto en la mayoría de los casos. Muy bien, ahora vamos a ver la contracción muscular. Pero esto lo vamos a ver en la próxima clase y terminamos por hoy. Gracias, profe. De nada. Entonces, esténse pendientes entre 5 y 6 de la tarde para que les envíe su examen. Sí, profe. Hasta luego.